Pues sí, suena sintonía porque seguimos, esta semana ha sido por partida doble, pero seguimos nuestro espacio de que ni mate ni engorde. Y en esta ocasión yo creo que va a ser muy importante el que ni mate ni engorde, porque vamos a hablar de una intoxicación alimentaria que es tristemente frecuente, sobre todo en épocas de verano, y además hemos tenido un caso que ha afectado a 150 personas, 41 de ellas están ingresadas y todo ha ocurrido en el Trasan Fest de Ozuna Cesuras, en A Coruña. Parece ser que comieron una tortilla que no estaba en buen estado. Hablemos de salmonelosis y para ello recibimos ya a nuestra médico digestivo, hepatóloga, la doctora Lorena Hidalgo. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Pues una semana más, encantada de ponernos al día con cosas tan importantes como lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, porque todos hemos oído hablar muchas veces de la salmonelosis, pero yo no sé si tenemos claro qué es la salmonelosis o qué es la salmonela, que es lo que la viene provocando. Pues cuando hablamos comúnmente de la salmonelosis nos estamos refiriendo a una bacteria que es la Salmonella enteritidis, pero la realidad es que la salmonela no solamente puede darnos salmonelosis. Dentro del grupo de las bacterias llamadas salmonelas hay otros subtipos, como por ejemplo, que también nos sonará de haberlo oído, la fiebre tifoidea, la Salmonella tifi. Sí. O sea, dentro del nombre de salmonela pues hay distintas familias, por decirlo coloquialmente. Pero cuando hablamos en la calle de tiene una salmonelosis, normalmente nos estamos refiriendo a una infección por una bacteria llamada Salmonella enteritidis, responsable, como creo que prácticamente todo el mundo sabrá, de un cuadro a veces grave de una gastroenteritis. Desde luego que no nos va a pasar desapercibido en la mayoría de los casos. Vale. Cuando hablamos de una gastroenteritis, estamos hablando de que nuestras tripas además intentan sacar cuanto antes a la bacteria de nuestro cuerpo. Podemos tener vómitos, podemos tener diarrea, podemos tener fiebre, malestar. ¿Pero por qué es tan grave esta salmonelosis? A veces lo es, a veces no. Lo que has dicho es exactamente así. Es verdad que lo más frecuente es que dé diarrea, pero sobre todo, o sea, puede dar también vómitos, puede dar fiebre, da un malestar general tremendo. ¿Por qué es grave? Pues puede ser grave porque nos deshidratemos. Puede ser grave porque le afecte a personas inmunodeprimidas o pacientes con otro tipo de enfermedades, problemas de corazón, de riñón, y que suponga eso una descompensación de su enfermedad de base. La salmonela como tal no tiene por qué llegar a afectarnos de forma grave, o no hay por qué ingresar, salvo que el nivel de vómitos o de diarrea sea tan grande que el paciente no pueda estar en casa sin que le aportemos líquido vía intravenosa, sin que pongamos medicación para cortar o mejorar al menos esos vómitos. La diarrea, como alguna vez hemos comentado, cuando hablamos de diarrea, pues en las diarreas infecciosas se intenta no cortarla. Pero a veces sí que hidratar al paciente por este número de deposiciones tan frecuentes. Y por eso es por lo que normalmente ingresa un paciente. Y sobre todo, estamos en el momento propicio. Con estas temperaturas, las bacterias pueden proliferar mucho mejor y es más fácil que nos deshidratemos. Con lo cual se está dando todo para que si tenemos una salmonelosis acabemos en el hospital. Exacto. Además, este calorcito pues hace que las bacterias crezcan con mucha más facilidad. Es el momento también en el que comemos más fuera de casa y hay que tener muchísimo cuidado con los sitios, los restaurantes, los bares, donde tomamos comida. Hay que echar un ojo un poco a que te cumplan una serie de criterios mínimos, y es que la comida tiene que estar bien refrigerada, tiene que estar cubierta cuando están en lugares visibles, en la barra. O sea, que hace mucho tiempo que ya no vemos afortunadamente los pinchos puestos ahí, pero tenemos que observar un poco. Las tortillas, las salsas tienen que estar bien cocinadas, las carnes, aunque nos guste la tortilla de tantos, pues estupendo, pero a lo mejor pues no es el momento de consumirla. ¿Por qué? Pues porque fíjate, Emilio, los huevos, uno de cada 20.000 están contaminados por Salmonella enteritidis. Uno de cada 20.000 huevos. Aclaremos una cosa. La salmonela no va dentro del huevo, pero sí en la cáscara, con lo cual lavarlos indebidamente, no mantener unas medidas de higiene a la hora de cascar la cáscara para romperlo y echar el huevo donde se debe, o incluso la mera manipulación, el contacto de la cáscara con otros objetos, puede ser medio de transmisión para que nos intoxiquemos con la salmonela.
Exacto. Y ahora, con esto me gustaría dar unos consejos súper sencillos que seguro que alguien que nos esté escuchando diga, pues yo lo estaba haciendo mal, porque es muy frecuente. A ver. Los huevos, efectivamente, no hay que lavarlos, la cáscara es porosa. O sea, un huevo antes de meterlo en la nevera, a veces la gente con la mejor intención dice, le voy a meter debajo del grifo. No, porque si efectivamente está contaminado con salmonela, esa salmonela va a interiorizarse en el huevo y nos podemos contagiar si luego no cocinamos correctamente el huevo. Otra manera de limpiarlo, ¿qué podemos hacer si queremos limpiarlo? Pues humedecer un trapo en lejía y entonces sí darle un bañito con lejía al huevo, pero no es necesario, realmente el huevo lo mejor es que no lo manipulemos. Otro error muy común es cuando nos vamos a hacer un huevo cocido, ¿Sí? sumergir el huevo en agua antes de que el agua esté hirviendo. Hay gente que pone el agua en el cazo, coloca el huevo y ponemos el cazo en el fuego o en la vitro. No, hasta que el agua no esté hirviendo, no debemos, por este mismo motivo, porque la bacteria puede entrar en el interior. Y otra cosa muy frecuente, yo creo que cada vez hay menos personas que tienen tablas de cortar en casa, la típica tabla para cortar y que no nos estropeemos la encimera. Yo tengo. Pero cada vez yo creo que menos de madera. Ah, no, yo la tengo Pues, de madera, yo sí. pues te voy a invitar, Emilio, a que la cambiemos por una de vidrio, que son las mejores. ¿Por qué? Porque en la madera se acantona, se queda a vivir esta bacteria. Y una cosa muy frecuente que puede pasar es que vamos a cocinar, tenemos los huevos en la mano, los dejamos sin darnos cuenta en la tabla, nos vamos a otra cosa, cocinamos y unos días después utilizamos esa tabla para cortar pues un filete de pollo, para hacernos unas tiritas de pollo, por ejemplo. Y estamos contaminando la carne. Es una manera súper común de contagiarnos. Cuando tenemos utensilios de madera, tanto cucharas como en este caso la tabla, hay que lavarlos siempre en el lavavajillas porque es la mejor manera por la temperatura y si en el caso de la tabla no cabe, pues creo que es el momento de cambiar las tablas de madera por otro tipo de materiales no porosos y más higiénicos. Me había alertado de momento, pero me quedo también mucho más tranquilo porque yo en ninguna de las elaboraciones en las que entra en juego el huevo entra en contacto con la tabla. La tabla siempre la mantengo. La tabla la utilizo para cortar muy pocas cosas, cosas que en crudo y además no tienen riesgo de la salmonela. El huevo nunca. Yo el huevo lo deposito en la encimera, además por ser granito entiendo que será más fácil de limpiar, no es poroso, no se puede acantonar ahí y directamente se casca el huevo, se echa en la sartén, la cáscara a la basura. Punto. De todas maneras, también alertar de que en la carne también puede haber salmonela, ¿Sí? que en general lo que hay que hacer es, sobre todo si estamos comiendo fuera de casa, cocinar todo, o sea, pedir que se nos cocinen todo correctamente y nosotros proceder a un correcto lavado de las verduras, de las frutas, echando una gotita de lejía en nuestro agua de lavado, porque si esas verduras se han regado con aguas pues no depuradas, que tuvieran material fecal, que no es tan raro, pues igualmente nos podremos contaminar. Otra cosa que me gustaría que la gente supiera Sí. es que desde que nosotros comemos un alimento contaminado por salmonela hasta que desarrollamos los síntomas, pueden pasar entre 6 horas y 2 días. A la hora de luego buscar cómo nos hemos podido contagiar, pues es importante saber este margen. Entre 6 horas y 48 horas, 2 días, podemos empezar a manifestar los primeros síntomas. Bien, realmente en los casos de intoxicación por salmonela se suele llegar al origen porque dentro de ese margen empezamos a ver coincidencias de personas que desarrollan los mismos síntomas y entonces todos han tenido un punto en común y ahí es donde llegamos, si no es realmente muy difícil y muy complicado. Ahora, ¿dónde está la salmonela? La salmonela no está en el aire, ¿dónde habita? Normalmente viven animales. Fíjate que, por ejemplo, los reptiles, que no tienen aparentemente mucho que ver con el proceso, pues pueden ser portadores de la salmonela. Pero normalmente es una bacteria que vive en animales y que va a acabar llegando a nosotros, pues bien a través de los productos o bien a través de heces. Porque la transmisión, como pasa muchas veces, es vía fecal-oral. Por eso, si estamos enfermos de salmonelosis, debemos lavarnos perfectamente las manos para no contagiar a nadie más. Y luego, como otro dato curioso que me gustaría darte, Emilio, es que un 1% de los pacientes ¿Sí? se quedan como hospedadores de la bacteria. Ellos se curan, pero seguirán
su bacteria viviendo en ellos y podrán contagiar a otras personas. Pasa solo en un 1%. Y se cree que donde se queda a vivir es en la vesícula biliar, pero esto es como un dato muy curioso. Sí, bueno, un dato curioso, pero también a tener en cuenta. Yo creo que el resumen que podríamos hacer es, en este momento, y en el resto también, ¿no? Pero en este momento todavía más, mucha higiene, cuidado al manipular los alimentos, no romper la cadena de frío y, desde luego, precaución absoluta con las elaboraciones, que tengamos los alimentos muy cocinados. La alta temperatura en este caso juega a nuestro favor. Eso es, y si comenzamos con una gastroenteritis en la que ya se mantienen muchos días las deposiciones, sobre todo con este calor, o empezamos con fiebre, pues tendremos que acudir a un centro médico para que nos diagnostiquen, que se va a diagnosticar con una muestra de heces. Importantísimo que nadie se automedique en casa, que nadie se intente cortar la diarrea y sobre todo que no tomemos antibióticos, porque para la salmonela no hay que tomar antibióticos, solamente en casos muy seleccionados, en pacientes inmunodeprimidos y siempre decidido por un médico. Bueno, el antibiótico siempre, pautado por un médico, recetado por un médico, el tiempo que te diga el médico y no a la buena de Dios, que luego encontramos otros problemas bastante peores. Pues, doctora Hidalgo, muchísimas gracias, que pase usted buena semana y en 7 días, si no nos pilla una salmonela por medio, que no tiene por qué, pues estaremos aquí. Eso espero, Emilio. Te voy a hacer una confesión. Sí. Yo tuve una salmonelosis y no se lo deseo a nadie. Bueno, pues quede también ese dato. Gracias y que pase buena semana. Igualmente. Y recuerden que si quieren realizar sus consultas, lo pueden hacer en el correo doc.digestivohidalgo@gmail.com, doc.digestivohidalgo@gmail.com, y también pueden buscar a la doctora Lorena Hidalgo Aguirre en sus redes sociales. Y bueno, pues ahí pueden hacer las consultas. Precaución, amigo conductor. Por la mañana voy muy temprano para el gimnasio y